que Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, tú no puedes saber más que Dios. Entonces ahí el infinito se entiende como algo que pues no termina, ¿no? O Hamlet, que decía que podría estar inmerso en una cáscara de nueces firme, rey del espacio infinito. Como que se refiere que tal vez podamos estar encerrados en algo que vemos infinito, pero todavía podría haber cosas afuera más grandes, ¿no? E incluso infinitamente más grandes, ¿no? O una cuestión amorosa, ¿no? Que decía Neruda, que dice, beso a beso recuerdo tu pequeño infinito, ¿no? Es algo más amoroso, cuando les dicen que sus parejas que los quieren mucho y que los aman mucho, pues a veces dicen que los aman infinito. Pero hay que precisar esta palabra de infinito, ¿no? Y yo lo que les vengo a platicar es cómo se precisa en matemáticas. Y la herramienta que se utiliza para precisar es la teoría de conjuntos. Bueno. En matemáticas aparece luego el infinito, ¿no? Basta, por ejemplo, los pitagóricos, cuando descubrieron raíz de 2, es fácil construir raíz de 2, ¿no? Entonces se ve que tiene una expansión decimal infinita. Entonces ellos lo intentaban aproximar por números racionales, pero solamente se dieron cuenta que pues, no, solo lo podían aproximar, pero no podían llegar a raíz de 2. O están estas famosas paradojas de Zenón. Esta que es la de Aquiles y la tortuga. Cuenta que se iban a echar una carrera, ¿no? Pero entonces como Aquiles se creía muy salsa, pues dice, le da ventaja a la tortuga, ¿no? Entonces da chance que la tortuga avance cierta distancia y entonces ahí empiezan la carrera. Entonces empiezan a correr, pero entonces piensa Aquiles que en algún momento él va a tener que llegar a la posición donde estaba la tortuga, ¿sí? Para ese entonces la tortuga ya tuvo que haber avanzado otra cierta distancia, ¿sí? Y digamos en otro lapso de tiempo pues va a pasar de manera similar. Aquí les va a tener que llegar a donde estaba ahora la tortuga, pero la tortuga ya tuvo que haber avanzado otro poquito. Y entonces si se piensa así, pareciera que nunca va Aquiles a alcanzar la tortuga. Y no solo eso, de hecho la tortuga ni siquiera llegaría a la meta, ¿no? Porque siempre le faltaría como que la mitad. Y eso es cuestiones de infinitos pequeños, ¿no? Como ustedes ya saben, estas cuestiones ya se resolvieron. Y es lo que ustedes ven en cálculo integral y diferencial, ¿no? Entonces, a partir de la dimensión del cálculo, que es lo que hicieron Newton y Leibniz, y después con la invención de lo que es el análisis matemático, que lo hace Cauchy, Dedekind y Ballestras. Entonces, ellos logran resolver estos problemas, por ejemplo, la paradoja de Zenón, pero incluso logran demostrar que el espacio de los números reales es completo. ¿A qué se refiere que es completo? Que no tiene agujeros, ¿no? O sea, la línea real en efectivo es continua. Aquí no hay agujeros. Entonces, en cuestiones de lo infinitamente pequeño, ya está resuelta la situación. No hay problemas. Y eso es gracias al cálculo. Pero hay otro problema, ¿no? Que es lo infinitamente grande. Lo infinitamente grande se le debe a un matemático que se llama George Cantor. Y entonces lo que les vengo a platicar es sobre lo infinitamente grande, no sobre lo infinitamente pequeño, porque esto ya está dado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo surge lo de infinitamente grande? George Cantor estaba tratando de fundamentar la matemática. Y entonces él intenta fundamentar la matemática a partir de la teoría de conjuntos. Entonces, les voy a platicar un poco de la teoría de conjuntos y ver cómo surgen estos problemas de lo infinitamente grande. Bueno, algunas notaciones, ¿no? Ustedes sí conocen que aquí se denota el conjunto vacío. Para los naturales siempre se le pone la n, ¿no? Y se entiende que va de 1, 2, n más 1. De los enteros por z, racionales por q, y el de los reales, ¿no? Toda la línea real por r. Bien, ahora vamos a ver cómo es el proceso de contar, ¿no? Entonces George Cantor desde ahí se da cuenta de, hay que ver primero cómo contamos, ¿no? Entonces pongamos que yo tuviera aquí unas monedas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para contarlas, decimos 1, 2, 3, 4 y hasta donde se me acaben las monedas, ¿sí? O si estuviéramos contando manzanas, tendría que empezar una manzana, 2, 3,
y así, ¿no? Entonces, lo que estemos contando, si se fijan, lo que estamos haciendo es estableciendo una correspondencia entre los objetos y los primeros números naturales. ¿Sí? Y de hecho es una correspondencia 1 a 1, ¿no? Esto es para una moneda, para 2 monedas, para 3 monedas, 5 monedas, así. Y obviamente no depende de los objetos que estemos contando, siempre lo asociamos con este conjunto. Esto da la idea de definir intuitivamente lo que es un número. ¿Nunca se han preguntado qué es un número? Y, digamos, responder esa pregunta no es sencillo. O sea, no es sencillo decir qué es el número 5 o qué es el número 2. Entonces, la idea de Cantor dice, pues el número 3, que sea toda una clase de objetos o toda la clase de conjuntos que tienen 3 elementos. Entonces, el 3 vamos a decir que es toda esta bolsa, ¿no? Donde aquí están todos los conjuntos que tienen 3 elementos. O sea, digamos, el conjunto que tiene 1, 2 y 3, o el que tiene ABC, el que tiene estos símbolos, el que tiene 3 manzanas. Todos esos imaginen que los engloban. Y eso es lo que vamos a llamar número 3. Igual se podría hacer para los demás números, el 5. Tendríamos que englobar todos los conjuntos que tengan 5 elementos. Bueno, esa es la idea del número, idea básica. Esta idea permite comparar números. Fíjense, ¿por qué 3 es mayor que 5? 3 es menor que 5, ¿no? Parece tonta la pregunta, pero vamos a ver por qué sí. Entonces, regresemos a... Se hace de la siguiente forma, ¿no? Uno elige un representante. Como ya sé que es el número 3, pues voy a elegir un representante del número 3. Entonces tengo que hacer mi bolsa de la clase de conjuntos de número que tenían 3 elementos, elijo uno. Entonces digamos que elijo el que tiene este símbolo más, menos, el 9. Y agarro otro representante para el número 5. Podría ser este conjunto con 5 elementos. Fíjate que no importa qué tenga, ¿no? O sea, aquí podría tener símbolos, lo que sea, pero tiene que tener 5 elementos. Y entonces empiezo a establecer una relación que sea 1 a 1. O sea, a cada uno de estos elementos le voy a ir asociando aquí una parejita. Entonces, digamos que al más lo caso con el 4, al 9 con el 1 y al menos con el 9, ¿no? Y entonces, ya logré a todos estos, al representante de 3, darle una parejita con este conjunto. Y nota que no puedo hacer de la manera inversa. O sea, si yo quisiera asociar ahora al representante del número 5, asociarle una pareja del representante del número 3, no podría, ¿no? O sea, digamos, el 1 le tendría que corresponder un elemento de acá. Digamos que le asocio el menos. Al 9 le asocio el más, al 2 el 9, pero aquí me quedo ya con algunos que quedan sin pareja. Cuando pasa este fenómeno, decimos que 3 es menor que 5. Entonces, quiere decir que se puede hacer una correspondencia 1 a 1 de este conjunto a este conjunto, pero no viceversa. Bueno. Entonces, lo que está detrás de este concepto es el de función biyectiva. Para entender lo de qué es función biyectiva, piénsenlo aquí como este dibujo, ¿no? Piensen que aquí tienen un conjunto A, aquí tienen un conjunto A, B, y entonces una función biyectiva es una función que a cada elemento de acá le asocia solo un único elemento de acá. O sea, todos tienen que tener pareja, aquí nadie se puede quedar sin pareja. ¿Sí? No es como en la vida, ¿no? Que a veces algunos nos quedamos sin pareja. Las funciones biyectivas no, o sea, sí tiene que cada uno tener su pareja. Cuando tienen dos conjuntos que cada uno tiene su pareja, esos conjuntos son los que le llamamos equivalentes o que tienen la misma cantidad de elementos. Note que aquí estamos definiendo para cualesquiera dos conjuntos, es decir, no dije que tuviera que ser nada más un conjunto finito o cosas así. Podríamos pensar como en los números naturales o cosas así. O sea, lo que permite definir la igualdad de conjuntos mediante funciones es que ya no depende de cómo es A o de cómo es B. O sea, simplemente es que haya una función que a cada uno le corresponde una pareja. Entonces, dos conjuntos son iguales si pasa eso. Esta definición me permite ya de dar una manera precisa que es el infinito, y qué es lo infinito. Vean. Entonces, vamos a decir que un conjunto es finito. Si yo puedo a un conjunto A
darle una pareja con los primeros K elementos, digamos con el 1, 2, 3, hasta acá. O sea, si a la le puedo asociar una parejita y solo una, decimos que el conjunto es infinito. Finito. Si no puedo hacer esta función, encontrar esta función con estas características, decimos que el conjunto es infinito. Entonces aquí ya se da, digamos, la primera definición precisa de qué es un conjunto finito y qué es un conjunto infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense que este concepto permite rápidamente demostrar que los conjuntos, por ejemplo, los naturales, son infinitos. No pueden asociarlos con una parejita de estos. Siempre les van a sobrar n's que ya no se queden sin pareja. Entonces, n, tanto los enteros, los racionales, todos estos serían conjuntos infinitos de acuerdo a la definición. Y pues bueno, cualquier conjunto que tenga solo digamos los primeros naturales siempre va a ser un conjunto finito. Entonces esta es la idea de conjunto infinito en la matemática. Y pasan cosas interesantes. Fíjense, para que dos conjuntos sean iguales, dije que a cada elemento de acá le tenía que corresponder uno y solo un elemento de acá. Entonces, fíjense, aquí en la parte superior tengo los números naturales. Y aquí en la parte inferior tengo los números que son pares. Si yo logro dar una correspondencia que a cada uno le corresponda una sola pareja, voy a concluir que estos conjuntos son equivalentes o que tienen la misma cantidad de elementos. Note que sí se puede, ¿no? Por ejemplo, al 1 le asocio el 2, al 2 le asocio el 4, al 3 el 6, al 4 el 8. Y así ya me voy consecutivamente. Note que nadie se queda sin pareja. Todos tienen su parejita. Entonces concluye que los números naturales sí tienen que tener la misma cantidad de elementos que los números pares. ¿Sí? Algo similar se puede hacer con los números enteros y los números naturales. Aunque pareciera que los números naturales son, digamos, como la mitad de los números enteros, pues resulta que no, porque yo les puedo asociar a cada uno su pareja de la siguiente forma. Pues al 0 lo correspondo con el 0, ¿no? Al 1 con el 1, al menos 1 con el 2, al 2 con el 3, al menos 2 con el 4, al 3 con el 5. Y aquí seguiría el menos 3, pero ese le correspondería el 6. Y así me voy. Note que otra vez nadie se quedó sin pareja. Entonces, el conjunto de los números naturales y de los enteros deben de tener la misma cantidad de elementos. ¿Ah? Y lo cual es sorprendente porque uno tal vez a priori pensaría que los enteros son más grandes, ¿no? Pero no, resulta que tienen la misma cantidad de elementos. Algo más sorprendente pasa con los racionales, ¿no? Con las fracciones y los enteros. Fíjense que también puedo dar una correspondencia que a cada número natural le agrego una parejita y solo una parejita con los números racionales. De la siguiente forma. Vamos a pensar que aquí aparece el 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así se va. Luego empiezo con el 2 y así. Luego con el 3 y así. Note que aquí va a aparecer de al menos todos los números racionales positivos. Y entonces ahora empiezo, ¿no? A le correspondo con el número natural 1. Aquí con el número natural 2, con el 3, con el 4, con el 5 y así me voy, ¿no? Note que otra vez nadie se va a quedar sin pareja. ¿Sí? Todo número natural le va a corresponder un solo elemento de acá. ¿Sí? Si ahora pensara todos los números racionales también negativos, pues bastaría usar, no sé, los enteros. Pero entonces resulta que estos también tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? O sea, tanto los racionales como los naturales tienen la misma cantidad de elementos. Lo cual es sorprendente, porque, por ejemplo, entre dos números racionales, ustedes siempre pueden construir un número racional que quede entre ellos. Y otra vez, si agarran dos números racionales, siempre pueden encontrar otro número racional que se quede entre ellos. Eso se llama la densidad, ¿no? De los racionales. Pues aunque los racionales son densos, resulta que equivalentes con los números naturales. Está bien, ¿no? O sea,
infinito se concibe como algo de conjuntos equivalentes con R. Primero vemos, por ejemplo, que cualesquiera dos intervalos tienen la misma cantidad de elementos, sin importar cómo son A, B, C y D. O sea que podemos tener un intervalo muy pequeñito y tener un intervalo muy grandote, pero sí puedo construir una función que a cada elemento de acá le asocie una sola parejita de acá. La idea va a ser como sigue, ¿no? Lo podemos poner aquí en R2 y hacer la función que describe esta B. Y así, a cada elemento de acá, siempre me fijo en su imagen y veo qué elemento le corresponde de acá. Y entonces, otra vez, cada uno queda con su parejita. Y entonces, no importa de qué longitud son los intervalos. En realidad, todos tienen pareja, entonces tienen la misma cantidad de elementos. Si esto es sorprendente, vean esto. O sea, incluso en el intervalo AB, hay la misma cantidad de elementos que en toda la línea real. Y es que sí se puede hacer una correspondencia, otra vez, que a cada elemento del intervalo A, B le corresponda un único elemento de los reales. Se hace así una construcción, ¿no? Aquí se toma el intervalo AB, lo curveo un poco, ¿no? Hay que hacer esto con detalle, ¿no? Y entonces tomo un punto de acá y empiezo aquí a hacer estas proyecciones. Note que si me voy alejando de acá, también aquí estos puntos se van alejando y se va hacia el infinito. Entonces, a cada punto de acá del intervalo A como B, sí le voy a asignando un único elemento de la línea real. Hay que hacer esto con detalle, pero efectivamente se ve que entonces estos tienen la misma cantidad de elementos. Ahora hay que saber comparar. ¿Cuándo decir que dos conjuntos arbitrarios son más grandes o más pequeños? Entonces vamos a decir que A tiene estrictamente menos elementos que B. Si hay una función biyectiva de A, o sea que a A le puedo corresponder una única parejita de algún subconjunto de B. O sea, no todo B, ¿no? Tal vez solo un subconjunto, ¿no? Como acá, como los naturales y los N, ¿no? Pues sí se le puede hacer una función biyectiva. Pero no hay una biyectiva de BA. ¿Sí? Entonces, si cumple estas dos condiciones, decimos que A tiene estrictamente menos elementos que B. Y entonces la pregunta que resulta es que los reales y los naturales, si serán de la misma cantidad de elementos. Si yo puedo hacer una función que a cada número natural le corresponda un único número real. Resulta que no. O sea, sí se puede construir una función, no existe una función biyectiva de los naturales de los reales a los naturales. Veamos por qué no. Entonces, supongamos que sí hay una biyección, ¿no? De los naturales, y pensemos nada más en el 0,1. Como ya dijimos que todos los reales tienen la misma cantidad que el 0,1, pues basta considerar aquí el 0,1. Entonces, supongamos que hay una biyección. Entonces, supongamos que en algún momento ya aquí tengo a todos los números reales, ¿no? Estas son las imágenes, ¿no? Por ejemplo, S1 pues, es el número natural 1, el número real que le hice corresponder. Entonces quiere decir que al 1 le hace corresponder este número, ¿no? Aquí hay un detalle, ¿no? Entonces tendría que ser 0.0.0. Y falta agregar el 0, ¿no? Y va a 0. Son entre 0 y 1. Entonces va a 0 y algo. Y 0 y algo. Y bueno, vamos a construir el siguiente número. Que le llamó X estrella. De la siguiente forma, ¿no? Fíjense, que 0 y que sea menor que 9 y que sea diferente del primero de acá, del A sub I. ¿Sí? O sea, digamos, si aquí aparece el 9, yo tengo que elegir cualquier otro número que sea mayor que 0, que sea menor que 9 y que no sea 9. Entonces tengo bastante chance, ¿no? Podría elegir, digamos, aquí el 5. Me voy con el siguiente. Aquí aparece otra vez un 9. Entonces, el que voy a elegir como B no tiene que ser ni 0 ni 9, y tiene que ser otra vez diferente de 9. Para elegir el 6. Me voy con el siguiente, con el aquí de la diagonal. Aquí aparece el 0, pues podría elegir el 7. Por ejemplo, aquí aparece el 5, pues podría elegir el 8. Note que este número X estrella no es igual al primero. ¿Por qué? Porque tomé un número aquí diferente del 9.
no es igual al segundo, porque pues tomé aquí otro número diferente de la diagonal. Y así consecutivamente. Entonces, este X estrella no termina siendo ninguno de estos. Y ahora, esta condición de que los números que voy eligiendo acá sea mayor que 0 y menor que 9, fíjense que evita que el X estrella sea 0. Porque podría ser que en la diagonal están acomodados de tal manera que aquí viene apareciendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero entonces los B siempre los elijo mayor que 0. Entonces el X estrella nunca será 0. Y pedir que nunca elija siempre 9 evita que se haga 1. Entonces el X estrella efectivamente es un número que está entre 0 y 1 y que no tiene su parejita respectiva. Entonces supuse que hay una biyección y llegas a una contradicción. Eso quiere decir que los números naturales no es lo mismo que los números reales o el 0, 1. O sea, hay más números reales que números naturales. Este proceso se llama el método de la diagonal de Cantor, lo que les expliqué ahorita, ¿no? Se van fijando la diagonal y eligen esto de la manera que les expliqué. Efectivamente, el X estrella queda en 0, 1, pero no existe ningún número natural que le corresponda a su parejita. La función no es biyectiva y entonces los conjuntos no son los mismos. Y entonces aquí viene el primer problema en cuestión de los infinitos grandes, porque al menos ya surgieron dos. Va a haber al menos hasta ahorita dos infinitos, el de los naturales y el de los números reales. ¿Sí? Entonces, se viene abajo la primera definición que daba, el infinito, pues ahora nos tendremos que preguntar qué tan infinito es, tan infinito como el de los naturales o tan infinito como el de los números reales. O si su pareja les dice que los ha infinitamente, pues pregúntenle qué tan infinito, si tan infinito como la cantidad de elementos de los números reales, ¿no? Para que vean qué tanto las quieren o los quieren, ¿no? Como ya hay dos conjuntos, conjuntos de diferente tamaño, de infinito, hay que también podría hacer yo mi bolsa, ¿no? Así como hice con el 3, que metí ahí todos los conjuntos que tenían cantidad 3, puedo hacer lo mismo, hacer la bolsa de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos de naturales. Por ejemplo, ya hemos visto que los pares, ¿sí? Incluso que, por ejemplo, n cuadrado también tiene la misma cantidad que los naturales. Entonces, todos esos los meto en una bolsa y eso se tiene que llamar un número. Ese número es el que se le llama Aleph 0, ¿sí? Y es el primer número infinito. Ahora yo tendría que hacer lo mismo para los reales. Meter en una bolsa todos los que tienen la misma cantidad de números reales. Por ejemplo, los intervalos, cualquier intervalo de cualquier tamaño, cosas así. Entonces englobo todos esos y eso le llamo la letra C. O sea, los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que R se le denota con la letra C, de continuo. Y entonces C es el número, otro número infinito, diferente del Aleph 0. Esto que estaba haciendo Cantor, todo este trabajo lo hizo George Cantor, ¿no? Él era bastante creyente en Dios. Entonces él empezó a llegar igual a la crisis aquí con sus ideologías, porque él concebía a Dios como un infinito único, ¿no? Y cuando él descubre que había dos clases, al menos dos clases de infinitos, sí caía en depresiones, ¿no? O intentaba demostrar que sus teorías no iban en contra de Dios. Bueno, si esto le resultó un problema a Cantor, lo que viene fue el parteaguas. ¿Sí conocen en potencia? Se ha dado un conjunto. En potencia de A son todos los subconjuntos que puedo formar a partir de. Por ejemplo, si pienso a A como el conjunto que tiene al 1, 2 y 3, me empiezo a fijar en todos sus subconjuntos de A. Entonces tiene que estar el vacío, el que tiene al elemento 1, el que tiene al elemento 2, así, los elementos. Bueno, note que el potencia se hace bastante grande. Pero ahora piensen en el potencia de un conjunto infinito. Pues resulta que para cualquier conjunto A, el potencia siempre tiene estrictamente más elementos que el conjunto A. ¿Sí? No importa si sea infinito. Entonces, comiencen acá. Piensen aquí en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Si hacen en potencia de los números naturales, este va a ser un conjunto que ya tenga más cantidad de elementos.
Pero vuelvan a aplicar el mismo proceso. Ahora tomen en potencia de los naturales y aplíquenle otra vez en potencia de los naturales. Y eso les va a dar otro conjunto infinito más grande. Y si vuelven a repetir ese proceso, ustedes van a empezar a generar una cantidad infinita de infinitos. Y todos esos ya tienen que tener su respectivo número. Y ahí es donde aparece la ópera para los naturales, Aleph 1 para otro número infinito, Aleph 2 para otro número infinito. Entonces estos ya son números infinitos que van siendo más grandes y más grandes y más grandes. Hay muchísimos, estos son solo algunos. Entonces, no solo hay dos conjuntos infinitos diferentes, hay incluso una cantidad infinita de infinitos diferentes cada vez más grandes y más grandes. El problema del continuo. Fíjense, yo les decía, no tomen aquí los naturales, consideren su potencia. Entonces lo que pensaban era que la potencia de los naturales tenía que ser este segundo cardinal infinito que seguía. Y como que decían, bueno, si tomas la potencia de este, seguramente te da el de acá. Ese fue el último problema que intentó resolver George Cantor. O sea, demostrar que efectivamente, él sí logra demostrar que los reales y el potencia de los naturales tienen la misma cantidad de elementos. Pero entonces dijo, bueno, entonces el potencia tiene que ser el Aleph 1, el siguiente cardinal que es más grande, que el 0. Pues resultó que no murió y no pudo demostrar esto. Esto actualmente es lo que se le llama hipótesis del continuo. Y no lo logró demostrar porque no se podía demostrar. Entonces esto resultó ser lo que se llama proposiciones indecidibles en matemáticas. O sea, no se puede afirmar ni que es verdadera ni que es falso. Entonces incluso no se puede demostrar esta afirmación 2, que no haya nada entre Aleph 0 y Aleph 1, ¿no? Tampoco se puede demostrar eso. Y bueno, esta charla era para motivarlos en esta cuestión del infinito. Y bueno, ya nomás termino con esta frase que dice Hilbert, que nunca nadie nos escuchará del paraíso que Cantor creó para nosotros. Él lo dijo David Hilbert en el Congreso de 1900, en el Congreso Internacional. David Hilbert se dio cuenta del trabajo de Cantor. Era muy fan de él, y bueno, para que conozcan a Cantor. Pues es todo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? Yo tengo una. Entonces, esta cuestión de que si C es igual a Aleph 1 no se sabe si es verdadero o falso. Ya se demostró que no se puede demostrar. Ok. ¿Y el segundo problema? Sí. Es interesante. También se demuestra que no se puede demostrar. Okay. Entonces se hacen dos tipos de matemáticas. O hay, digamos, los matemáticos se pueden dividir en dos. Los que vivan bajo esta teoría, alguien hace matemáticas pensando que la potencia de los naturales es el segundo cardinal infinito. Y así, y están los de la otra, digamos, los del otro bando. Los que piensan que si hay una cantidad, hay muchos entre Aleph 0 y Aleph 1. Estos que están acá son los que le llaman cardinales pequeños. Y bueno, resulta que hay un montón. Si tú supones que hay uno, después resulta que hay un montón de cardinales ahí que se le llama cardinales pequeños. Y entonces también se hace aquí toda una teoría de conjuntos. Okay. Entonces se dividieron en dos, porque no se podía demostrar ninguna de estas dos afirmaciones. Ok. Y si asumo alguno de estos, Sí, incluso cambia el cálculo, cómo se hace. ¿Cómo se llama este nuevo cálculo? Cálculo a la DD le llamaban, sí tiene su nombre. No soy especialista en este, pero sí se le da el nombre, ¿no? Entonces, el cálculo que nosotros utilizamos es asumiendo que no se puede demostrar.
Generalmente casi toda la matemática se puede hacer sin asumir ninguna de estas. Ok. O sea, como que puedes hacer todo el cálculo y todo sin meterte en esto, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna contradicción en cómo se generan los números? Ya ves que los números se generan como el vacío, luego el conjunto que contiene el vacío. Ajá. ¿Hay alguna contradicción con esta? Por esa... Sí, con esta generación de los números. Sí, sí hay una contradicción. Es que hay un matemático que se llama Gödel. Hay plumones. O sea, hay Gödel. Yo lo han escuchado, ¿no? Demuestra que en cualquier sistema axiomático donde asuma la existencia del conjunto vacío, o sea, si digamos A es un conjunto, bueno, un sistema axiomático, ¿no? A es un sistema axiomático, o sea, una teoría, ¿no? Donde partes de tres, donde incluye la existencia del conjunto vacío y si se asume la existencia del conjunto vacío, esta teoría siempre van a aparecer afirmaciones de este estilo que no se puedan demostrar. Entonces no es consistente. Una vez que uno asumes que, por ejemplo, esa construcción que decías de cero... Del vacío, que otros contienen el vacío. Sí, no es consistente. Okay. Pero bueno, ¿qué le llaman? Más pesadas de verdad. Muy bien. Hay que platicarlas con más calma, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Para que le digan a sus seres queridos de amor infinito. Ajá. ¿De qué tamaño la ley? Sean cuidados de este tipo de matemático. ¿En qué curso podemos ver esto? ¿Teoría de números o...? Debe ser un curso especializado, pero no sé si se lleva acá. Yo no sé por qué lleva aquí pocos. Okay. ¿Se llevan? Sí, no sé hasta dónde avance, pero para llegar a creo que sí se llega a los Aleph, ¿no? Y ya en un curso segundo ya se ve toda la... Porque tienen su aritmética, ¿no? Se pueden empezar a sumar, a multiplicar, y eso, pero creo que ya se ve hasta un curso 2, ¿no? Y ya un curso donde empiezas a ver esto de consistencia, pues sería ya un curso algo ya más posterior. Y bueno, hay como pequeños problemas que se puedan realizar para una tesis de licenciatura en estos temas. O sea, como cosas más tranquilas. Sí, más tranquilas que puedan alcanzarse. Sí, yo creo que sí debe haber bastante. Hay bastante material acá. Por ejemplo, tan solo esto en los cardinales pequeños. Sí se pueden acceder, se pueden empezar a definir fácilmente con un curso de licenciatura. Y hay bastante, que por ejemplo se empiezan a comparar aquí los cardinales pequeños. Pues sí, hay bastante. Para los que estén interesados, claro que hay que tomar el curso, 2 cursos de teoría de conjuntos, hacer una tesis. Sí, claro. Pero esa cantidad de casos que hay como los cardinales pequeños, serían como, pongamos, que un cardinal pequeño como un punto en una recta, y otros serían como puntos aislados, o sería como un tipo, como un continuo. Serían como puntos aislados. Ajá, como discretos. Pero es que esto como que ya tiene que ver, si aislados o discretos, como que ya tiene que ver como con topología, ¿no? Estás viendo ya como, y aquí más bien tiene que ver nada más con una cuestión de orden.
O sea, quién está primero y quién está después. O sea, todavía no está esa cuestión de topología de decir si son cercanos, son aislados. Más bien se ven ordenaditos. O sea, tú sabes demostrar cuál está antes y cuál está después. ¿Tenemos alguna pregunta en línea? Ay, cuando tomas el curso surgen más. Pero todo bastante interesante, ¿no? Si tienes topología, no tienes topología, cómo cambia la matemática. Bueno, pues si no hay más, agradezco.